Hola, muy buen día. Mi nombre es César Adrián García Hernández. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Celaya de la carrera de Ingeniería Electrónica. Voy a presentar mi tarea de Fundamentos de Investigación 1, que es la solución de un problema usando el método científico. Mi problema es la contaminación en la ciudad metropolitana de Valle de México. Nuevamente, hola. El título del artículo de la revista electrónica que encontré se llama Vehículos eléctricos, una solución para reducir los gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte en la zona metropolitana del Valle de México. Comencemos. Observación. Se estima que para el año 2050 el 70% de la población mundial habitará en zonas urbanas. En México, desde el 2010, el 77.8% de la población ya habita en localidades urbanas, lo que ha generado distintas problemáticas complejas simplemente vinculadas como congestionamiento de tránsito, contaminación del aire, seguridad energética, efectos de calentamiento global, sobrepoblación, incremento de servicios básicos, centralización, entre otros. El problema de investigación. En México aproximadamente el 77% de la población ya vive en zonas urbanas, situación que genera distintos problemas tales como congestionamiento del aire, congestionamiento de tránsito, seguridad energética y efectos de calentamiento global. El propósito del estudio es estimar la eficacia de distintos tipos de vehículos eléctricos para reducir los gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte en la zona metropolitana del Valle de México. Para esto se realiza un análisis de comparación mediante un análisis algebraico de distintas fuentes de generación de electricidad. Número 3. Formulación de la hipótesis. En este sentido, a nivel mundial han surgido distintas estrategias para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte, las cuales tienen como foco principal lo relacionado a evitar viajes, cambiar a modalidades más sostenibles y mejorar la eficacia de estos. Experimentación. De manera inicial, se calcula la demanda eléctrica para 3 distintos casos con características específicas de vehículo y distancia recorrida, tomando en cuenta el nivel actual de pérdidas por transmisión y distribución. Posteriormente, se calculan las emisiones de dióxido de carbono equivalente por tipo de tecnología de generación. Caso 1. Análisis de vehículos eléctricos particulares. En esta primera sección del estudio se considera el corredor vial formado por el anillo periférico de la Ciudad de México y autopista México-Querétaro en un tramo de 31.2 kilómetros como una muestra representativa de las condiciones de vialidad urbana de la zona metropolitana de Valle de México y por el cual se prevé transiten en promedio 5.100 vehículos diarios durante las horas de máxima demanda. Tomando en cuenta que la velocidad promedio en horarios de máxima demanda es de 6 km por hora, con base en la ecuación 1, se estima que el factor de consumo eléctrico es igual a 0.76 kW por hora sobre kilómetro. Aplicando este valor y considerando una distancia de 31.2 km entre el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México y la zona de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, se obtiene una demanda eléctrica de 47.4 kW por hora sobre día. En esta tabla se evalúan las emisiones de carbono equivalente y costo nivelado de generación al producir 115.587.9 megawatts por año por tipo de tecnología. Paso número 2. Análisis de autobuses eléctricos renovados para el transporte urbano, una proyección al 2030. En esta sección del estudio se considera la ruta entre el camino del municipio de Ecatepec en el Estado de México y la zona urbana más habitada del país, y la Ciudad de México, con una distancia de 26 kilómetros, como una muestra representativa de las condiciones de vialidad urbana de la zona metropolitana del Valle de México. Para determinar la demanda energética de cada vehículo eléctrico bajo condiciones de tráfico urbano, se consideró el rendimiento promedio de 1.5 kW por hora sobre kilómetro, dato que proporcionó la empresa jalisciense Advanced Power Vehicles mediante la solicitud a través de su página web. Esta empresa, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el programa de estímulos a la innovación, propone la conversión de vehículos usados con motores a diésel a motores eléctricos, ofreciendo ahorros en costos de operación entre 70% y 80%, basado en ahorros de combustible y costos de mantenimiento, y en un tiempo de recuperación de la inversión de 4 años aproximadamente. Derivado de lo anterior y basado en la experiencia de los transportistas, el número de viajes por día se considera igual a 4, que al realizarse durante 48 semanas efectivas de 5 días, se puede estimar una demanda eléctrica de 6.24 GW por hora sobre día o 1.5 terawatts por hora sobre año. Para el suministro de 20.000 unidades, esta demanda eléctrica tendría que ajustarse de manera similar al caso 1, mediante un factor porcentual referente a las pérdidas por transmisión y distribución.
Así, la demanda eléctrica ajustada sería de 1.97 terawatts por hora sobre año. En la tabla 2 se muestran las emisiones de carbono equivalente y costo nivelado de generación al producir 1.97 terawatts por hora sobre año, por tipo de tecnología. Número 3. Análisis de los vehículos híbridos eléctrico-diésel para el sector de autotransporte de carga al año 2030. Por esta sección del estudio se considera la tecnología en fase de prueba eHighway de la compañía alemana Siemens, la cual propone un vehículo híbrido con motor a diésel para trayectos cortos y maniobras. En cuanto al número de unidades de autotransporte de carga ser sometidas al proceso de simulación, se prevé que al menos el 10% de los 251.456 tractocamiones a diésel con 15.1 años de vida promedio que circularon en el país durante el 2014 puedan ser reemplazados por unidades híbridas. La distancia a evaluar la ruta del transporte de carga de la ciudad de Nuevo Laredo a Tamaulipas en una distancia de 1116.3 kilómetros. Dadas las condiciones anteriores de distancia y rendimiento promedio, se estima una demanda eléctrica por vehículo de 1618.6 kW por hora. Tomando en cuenta 25.146 unidades a ser reemplazadas, un viaje por semana, 56 semanas al año, se requeriría de satisfacer una demanda eléctrica de 4.26 terawatts por hora, de forma anual. En la tabla número 3 se calculan las emisiones de carbono equivalente al producir 5.19 terawatts por año por tipo de tecnología. Número 5. Organización, registro y análisis de datos. De acuerdo con los datos obtenidos en el caso número 1, para considerar los valores de vehículos eléctricos como una verdadera opción de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero en un 21% para el sector transporte bajo un escenario del 2030, las fuentes de generación de electricidad destinada a los vehículos eléctricos particulares tendrían que emitir no más del 21.1 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año o el 79% de los 26.72 megatoneladas de dióxido de carbono al año, que emitirían 5.100 vehículos de combustión interna. En la tabla 1 se da la comparación de emisiones ajustadas de dióxido de carbono equivalente a ser generadas por 5.100 vehículos de combustión interna y la generación de electricidad a ser requerida por 5.100 vehículos eléctricos. En cuanto al análisis del caso 2, a los autobuses eléctricos renovados resultan ser una opción viable para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte en un 21% respecto a un escenario de uso de combustibles fósiles, siempre y cuando la energía eléctrica requerida sea suministrada por las tecnologías ciclo combinado a gas, nuclear, geotérmica, eólica y solar fotovoltaica. En la figura número 2 es la comparación de emisiones ajustadas de dióxido de carbono equivalente a ser generadas por 20.000 autobuses a combustión interna y la generación de electricidad a ser requerida por 20.000 autobuses eléctricos renovados. Para el caso número 3 del subsector autotransporte de carga, la transición del gas natural licuado como principal combustible permitiría satisfacer casi en su totalidad la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que México tiene como meta al mediano plazo, al reducir un 20% de las emisiones de carbono equivalente. En la figura número 3, la comparación de emisiones ajustadas de dióxido de carbono equivalente a ser generadas por 25.146 tractocamiones a combustión interna y la generación de electricidad a ser requerida por 25.146 vehículos eléctricos. Conclusiones. Dados los resultados arrojados en el análisis antes realizado, se puede concluir que para que los vehículos eléctricos sean una verdadera opción para la reducción de emisiones de carbono equivalente por el sector autotransporte en México, la energía eléctrica consumida se deberá provenir de fuentes limpias de energía y, en específico, de fuentes renovables, dados sus bajos niveles de intensidad de carbono equivalente. Es conveniente, por lo tanto, explorar y explotar en el corto plazo el potencial de las fuentes renovables de energía identificadas en el INERE como potenciales para cada región, ya que esto permitiría independencia energética regional, utilizar recursos subutilizados en la actualidad y bajos costos de generación en el mediano plazo, dada la alta competitividad de los costos nivelados de energía de las fuentes renovables de energía respecto a tecnologías convencionales. Esto sería todo de mi parte, gracias por su atención, nos vemos pronto.